Eres igualita a tu mamá. Ay, pero si tuerces los ojos igualito que lo hace ella. Así, igualito, toma la cuchara para comer. Ese pelo de baba que tienes es el mismo de tu madre. ¿Cuántas veces no hemos escuchado ese tipo de expresiones? Se dicen de forma tan al vuelo, como si no tuvieran ningún tipo de consecuencias hablar de un parecido físico o de un parecido actitudinal, porque no nada más tiene que ver con si te pareces físicamente o algunas actitudes, algunos modos, algunas expresiones, desde el simple hecho de levantar las cejas, voltear el rostro, voltear los ojos, no sé, acomodar la cabeza, mover las manos. Hay muchas expresiones que de alguna manera se utilizan para lanzar al vuelo este tipo de frases. Eres igualita a tu mamá o eres igualito a tu papá. Esto no tendría consecuencias si se tratara de elogiar. Lo más grave de todo es que esto se utiliza para hacer notar que el niño o la niña está equivocado. Hoy les voy a compartir algo que me ha tocado de manera muy cercana, que derivado de la separación del papá de mis hijos y cuando finalmente ellos se fueron a vivir con él y con su mamá, con su abuela paterna, mi hija comenzó a recibir este tipo de expresiones. Eres igual a tu madre, volteas los ojos igual que tu madre, hablas igual que tu madre, te peinas igual que tu madre, tienes la misma frentota que tu madre, mueves las manos igual que tu madre. Eh, y así hay un montón, una lista interminable de señalamientos, no solamente para la cuestión física, sino para la cuestión actitudinal. Y vamos a dividirlo porque es importante. En cuanto a la cuestión física, pues evidentemente nada se puede hacer. Es algo que va más allá de un deseo, de un diseño previo. Se llama naturaleza genética. Y al parecer, quienes lanzan este tipo de sentencias, pues sí están como que a ellos sí les faltó un poco de cultura y de ácido fólico durante su formación, porque pues es algo que una niña o un niño no pueden controlar. Se llama naturaleza, genética. Una vez que hemos dejado claro este punto, vámonos al rasgo actitudinal. Estas expresiones en cuanto a las actitudes que puedes llegar a tener, en cuanto a tu forma de moverte, de ver, de expresarte, pues evidentemente viene por imitación, porque esta niña o estos niños aprenden viendo cómo sus papás hablan, cómo voltean a ver, cómo se desenvuelven socialmente. Entonces es algo que aprendieron. No tenían de dónde más aprender más que de mamá o de papá. Entonces tampoco tienen la culpa. Si se tratara de diseñar a nuestros hijos con algún tipo de características y algún tipo de rasgos físicos, pues dejaríamos a la naturaleza a un lado y entonces entraríamos en una ingeniería de la reproducción. Y de todas maneras, de eso no se trata porque al final del camino lo más importante es que cada niño y cada niña desarrolle su propia personalidad. El problema aquí, cuando caemos en este tipo de frases de te pareces a tu madre, te pareces a tu padre, haces igualito que tu papá o haces igualito que tu mamá o contestas igual o cualquier cantidad de frases que todos, y no digan que no, todos
las hemos escuchado en alguna ocasión, si no es hacia nosotros mismos, hacia alguien que conocemos, pues el problema estriba en que cuando hay una separación de la pareja, de los padres, de la niña o del niño, y generalmente estas frases se dicen por parte de con quien se queda la niña o el niño, del cuidador principal, pues entonces empieza a romperse algo fundamental, que es su alma, su corazón. Se ven obligados a comenzar a odiar una parte de ellos mismos por conveniencia, para poder mantener el amor de quien nos está protegiendo y cuidando. A una edad temprana no alcanzas a distinguir buenos o malos. Confías. Entonces, cuando tú confías en tu mamá o confías en tu papá, porque es con quien estás viviendo, y esa persona con la que vives te dice, tu mamá, vamos a ponerlo específicamente en el ejemplo de mi experiencia. Y desafortunadamente lo que pasó con mi hija. Ya cada quien lo puede reflejar o, no sé, espejear en sus propias vivencias. Cuando mi hija termina viviendo con su papá y su abuela, ella empieza a recibir información de la forma en la que yo soy, según el concepto de con quien ella vivía en ese momento. Soy mala, soy ignorante, soy, no sé, no tengo una clase social, no tengo dinero y no tengo valores ni principios. Ese básicamente es el mensaje general. Más allá de lo que se pueda decir de mí, pues esa es la información que recibe mi hija durante nuestra separación. Cuando a esa información la acompañas de tú eres igual a tu madre, contestas igual a tu madre, es que si sigues así vas a terminar como tu madre, es que no entiendo por qué actúas como tu mamá, no entiendo por qué le aprendiste esas mañas. Empieza en la mente de una niña a crear una falta de identidad, porque no se le permite desarrollar su propia identidad en base a su carácter, a sus principios, a sus valores, y entonces se define por un tercero que inevitablemente va a terminar en las mismas circunstancias deplorables en las que está su madre. El daño psicológico en el desarrollo natural que debería de haber tenido mi hija, pues evidentemente es a muy largo plazo. Muchas veces hemos escuchado la frase de es que yo no le hablo mal a mis hijos de su papá, o yo jamás me he expresado de manera negativa de su mamá. Creo que a esas frases tendríamos que agregarle el tratar a nuestros hijos y a nuestras hijas con el debido respeto a su individualidad. Catalogarlos como un espejo del padre o de la madre. Encasillarlos en que solamente son eso. Pues evidentemente les está robando la oportunidad de poder desarrollar su propia personalidad
Hay muchos psicólogos que han estudiado el fenómeno de cómo se borra la identidad o cómo se daña la identidad de un niño al utilizar este tipo de expresiones. Me parece sumamente importante reflexionar sobre una frase que acabo de leer mientras estaba organizando mis ideas para poder grabar este video y estaba estudiando sobre lo que le pasa a la mente de un menor cuando se enfrenta a este tipo de comparaciones negativas con respecto a su apariencia y a su forma de ser. Encontré una frase que se me hizo brutal y me gustaría que nos quedáramos con ella para poder reflexionar. Ojalá me puedan comentar qué piensan de esto que les voy a decir. La voz que humilla al niño termina convirtiéndose en la voz con la que él se habla toda su vida. Repito, la voz que humilla al niño termina convirtiéndose en la voz con la que él se habla toda la vida. A mí me encantaría leerlos, ver qué opinan de esto. Y si te interesan más temas de esto que pasa cuando tenemos hijos y nos separamos y los daños que no solamente se provoca por la vicaria, sino por los efectos mismos de no saber, los efectos mismos de no llevar una separación sana y dañar inevitablemente a aquellos a quienes decimos amar profundamente, pues te invito a suscribirte. Gracias por estar hasta este momento escuchando, viendo. Te agradezco mucho que hayas tomado tu tiempo para que podamos compartir esta historia. Y pues aquí seguimos. Te recuerdo, soy Leti, legalmente humana, y nos vemos pronto.